Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Bien, este grupo focal. Buenas noches. Buenas Buenas Mu- noches. noches. buenas noches. Muchas gracias por estar aquí, les agradezco su tiempo y pues bueno, primero quiero aprovechar para presentarlos y recordarles que este grupo focal se organizó para tratar principalmente de el tema de la pandemia, la cual fue causada por un virus que del COVID-19. Primero dijo sus nombres y me van diciendo su asistencia, ¿vale? Entonces, este grupo está Presente. formado por Dana Casas, Itzia Presente. García, Rosa Hilda, Presente. Juan Carlos Muro, Presente. Jocelyn Marín, Presente. Lizeth Velázquez Presente. y yo, Laila Karina Romero Moreno. Antes de iniciar con las preguntas, para mí es importante mencionarles que existe un reglamento que pues tiene la intención principal de favorecer pues la participación de todos de manera ordenada. Entonces me voy a permitir leerles el reglamento para que todas tengan la información. El punto número 1 del reglamento, que es pues favorecer la participación de todas las personas que están en este grupo. Mi responsabilidad es moderar el grupo para evitar interrupciones y pues también fomentar la participación de todos, incentivarlo a través de ciertas preguntas, explicar objetivamente el tema a tratar y la dinámica del grupo. Les quiero comentar que en este momento se está grabando eh, esta sesión grupal, por lo cual les pido, pues si todos están de acuerdo en que se esté grabando esta sesión, me digan sí. ¿Sí? Sí. Sí, Sí. 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 De acuerdo. Perfecto, perfecto. La duración de esta sesión será máximo de 20 minutos y pues voy a realizar algunas preguntas para que cada uno de ustedes pueda participar. Les pido pues que se eviten interrupciones mientras algún otro participante esté hablando. Si alguno quiere aportar algo adicional, pues les parece que levantemos la mano para que podamos agregar algo o pues comentar algo. Entonces, bueno, les recuerdo que vamos a tratar el tema del virus COVID-19, en el cual específicamente podemos mirar que pues dejó múltiples consecuencias y afectaciones en distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana, ya que afectó tanto en lo personal como en la vida diaria dentro de nuestra comunidad. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? No. No, muchas gracias. Perfecto. Bueno, pues me gustaría entonces iniciar con las preguntas. Itzia, me gustaría que nos contestaras en qué aspecto la pandemia del COVID-19 afectó tu comunidad. Bueno, principalmente en mi comunidad afectó en el hecho de que hubo muchos decesos, por ende hubo problemas psicológicos en la comunidad, porque pues al final del día tuvieron pérdidas de familiares, amigos, al igual que hubo pérdidas, bueno, hubo crisis económicas por el cierre de muchos locales, mucho de todo, y pues eso. Ok, gracias, Itzia. ¿Y cómo te sientes hablando de este tema ahorita que lo estás contando? Pues es un tema que sí afectó tanto personalmente como a mi comunidad, porque o sea, los cambios que se vieron fueron bastante notorios en la gente, en la vida cotidiana. La verdad, el cierre de locales, los despidos, sí se vio bastante. Y personalmente, pues a mí me afectó en el hecho de que eh, el salir, todo eso, el encierro, pues sí tuvo un cambio en mí. Ya, perfecto. Muchas gracias, Itzia. Dana, ahora quisiera que tú nos contestaras qué cambios notaste en la sociedad a causa de la Pues pandemia. respecto a los cambios que tuvieron, yo noté que cambiaron sus conductas respecto a que ellos comenzaron a tener desconfianza, miedo al poder salir, al desconfianza en el aspecto de que ya no se comía afuera, ya no se agarraban incluso de los pasamanos, se prohibió eso, pero fue porque se tenía miedo de que alguna otra persona haya estornudado en algún espacio público pues ver esas conductas. Y yo veo que esos cambios
pues aún se ve, ¿no? Que hay personas que ya no salen sin cubrebocas, hay personas que aún tienen miedo en contagiarse de lo que fue el COVID-19 y pues el miedo es porque hubo demasiados decesos en el país. Entonces son algunos cambios que yo noté en los niños de igual manera, ya para ellos es normal andar con cubrebocas en algunas ocasiones, porque en las escuelas todavía no se ha retirado esa regla. Entonces, como que, porque muchos ya tenían esa necesidad, ¿no? De dejar el cubrebocas, pero hay muchos que ya no lo dejan. ¿Por qué? Por tener miedo a que se vayan a contagiar. No se escucha. Perdón, gracias, estaba en mute. Decía que como bien dices, los niños son los que traen más adaptado el tema del cubrebocas, ¿no? Y como que ya lo hacen parte de, es mucho más sencillo para ellos. Muchas gracias, Dana. No hay nada. Rosa, ¿cómo fue tu proceso de adaptación frente a las medidas de prevención que se tomaron ante el COVID-19? Bueno, pues al principio, cuando se empezó a hablar del un proceso en el cual entramos todos en pánico, y pues el usar cubrebocas, pues al principio pues era como novedad, ¿no? Pero después ya era muy incómodo y uno esperaba como que a lo mejor nada más dura un mes, 2 meses, y pues todo eso iba creciendo y como dijo la compañera Dana, pues hubo despidos, hubo pues sí, mucha gente que se quedó sin trabajo y uno veía cómo estaban desesperados, este, locales, centros comerciales, con restricciones, igual uno estaba viendo la forma de prevenir todo eso, con medicamentos, alimentándose diferente, toda la cosa, llegabas a casa y pues igual con el miedo de contagiar a tu familia y pues ahora sí que en ese tiempo, recuerdo que cuando estaba trabajando, escaseó lo que le llamaban el ISOL, ¿no? Y Ujú. todo empezó a subir igual y pues sí se alargó mucho y actualmente pues uno está con el miedo, pero ya un poco más relajado debido a las vacunas, ¿no? Pero pues sí Ujú. existe todavía como el pánico, ¿no? Al ver las noticias está uno al pendiente de que sí hay un nuevo brote, y pues sí, teniendo igual medidas de prevención, pero menos. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Rosa. Per- Lisette, ¿cuáles fueron las estrategias que tuviste que implementar para adaptarte de mejor forma a las restricciones de pandemia? Bueno, yo les comparto que tengo un negocio de turismo, agencia de viajes, entonces nuestro foco era excursiones con escuelas. Cuando llega la pandemia, pues tuvimos que cerrar oficina, tuvimos que despedir personal y pues nos tocó, por ejemplo, como fue tan pronto, pues todas las reservas de vuelos internacionales, hoteles, etcétera, pues prácticamente se perdieron. Entonces, en la cuestión del empleo, la estrategia fue pues promover la renta de transporte. Tristemente nos lo rentaban pues para sepelios, para familias, ¿no? Entonces cambió el giro y nos tuvimos que adaptar en la cuestión de disminuir gastos, de cerrar ciertos sectores de negocio. En la cuestión de familia, pues obviamente el momento en que los hijos dejan de ir a la escuela, pues te cambia la rutina, ¿no? Porque uno de los padres tiene que estar presente con ellos, entonces también eso impacta en la cuestión del ingreso. Y bueno, también en casa tuvimos un enfermo en COVID, entonces adaptar, por ejemplo, la casa, me acuerdo que forramos todo un espacio de plástico, ¿no? Parecía un laboratorio, el tema de los tanques, el tema de moverte para conseguir los medicamentos, lo que comentaba Rosa, ¿no? De la neurosis por el tema del gel, por el tema del spray. Entonces, el tema de los tanques de oxígeno fue horrible porque te formabas
toda la noche, todo el día y a veces no alcanzabas el tanque y entonces el adaptarse yo creo que también tiene que ver mucho con la resiliencia, ¿no? O sea, no nada más en la cuestión económica y en la dinámica familiar, sino en que tú puedas ser un apoyo y tener, pues moralmente estar bien, mentalmente estar bien para poder apoyar todos esos procesos. Perfecto, muchas gracias, Lisette. Jocelyn, ¿qué sensaciones experimentaste al compartir un mismo espacio con las personas durante el resguardo del COVID? Bueno, pues yo les puedo compartir que en mi familia, por ejemplo, este, pues para empezar, mi núcleo familiar es muy pequeño, ¿no? Entonces estamos acostumbrados a convivir todo el tiempo. Realmente no fue tan difícil a diferencia de otras familias que yo conocí que vivieron mucho estrés, ¿no? Vivieron desesperación. He de admitir que sí hubo un momento al principio, como creo que la mayoría de las familias, que hubo mucho, pues sí, un nervios, ¿no? Hubo una sensación de pánico porque obviamente no estaba seguro bien de cómo podías tú extraer o venir a contagiar a tu familia, ¿no? Entonces, en ese aspecto, por ejemplo, mi padre, que es una persona que es difícil, ¿no? Porque no sabía si llegar a casa, si mejor permanecer afuera, y entonces era como ese nerviosismo, miedo, lo que en mi familia se experimentó. Pero independientemente de eso, también hubieron cosas positivas, porque fue un tiempo en donde aprendimos a valorar, por ejemplo, muchos aspectos familiares, conocernos en otro aspecto, ¿no? Entonces, en lo personal, pues decidimos como darle un enfoque también bueno de valorizar muchos aspectos, este, en todos los sentidos, ¿no? En lo económico, como personas individuales, de familia. Y pues sí, sí me tocó conocer a personitas que literal se odiaron, ¿no? O sea, fue como conocerse bien y decir, no te quiero volver a ver, no, no esto, no me agrada compartir espacio contigo en este aspecto, en otro. Entonces, la verdad, pues sí, para mí fue un enfrentamiento a muchos aspectos y creo que como todo, un aprendizaje bueno y malo, ¿no? Se vivieron muchos aspectos de aceptación y pues bueno, yo le doy un enfoque bien y mal. No sé, mis compañeras, cómo les haya tocado convivir con sus familias y experimentar estas sensaciones porque hubo mucha depresión también, o sea, hubo mucha depresión en muchas personas, entonces la ansiedad también, sí, fue una de las sensaciones que también, en el caso de mi hermano vi porque estaba muy acostumbrado a estar en la calle y de repente, pum, de la nada, sí, fue muy, en ese caso para él difícil, y hasta que con el proceso de los días fue cuando ya se empezó a adaptar y sí decidió dar, pues sí, otra vibra en ese aspecto. Claro, gracias, Jocelyn. Y como bien dices, pues sí, estadísticamente hemos podido observar que han aumentado los casos de salud mental, ¿no? De atención, de ansiedad en muchas edades, ¿no? Tanto en los jóvenes, en los adolescentes, como en los adultos mayores, y también el aumento de la depresión, como tú bien das, ¿no? Exacto, el socializar. Ujú. Muchas gracias. Ah, sí. Juan Carlos, ¿la pandemia del COVID-19 contribuyó al rezago educativo en México? Si es así, ¿cómo describirías el impacto? Ok, bueno, antes que todo, buenas noches, Laila. Es un gusto saludarte. Igual a todos, compañeros, buenas noches otra vez. Pues hay varios estimadores, ¿no? En este caso, el Banco Mundial, que menciona que la pandemia causó en México un rezago educativo, ¿no? Equivalente aproximado, pues, aquí en nuestro país alcanzaba un promedio de aprendizaje que correspondía al tercer grado de educación secundaria. Actualmente, pues esto pues disminuyó, ¿no? O sea, el rezago aumentó, como que es una cuestión, vamos a decirlo, inversamente proporcional, ¿no? Se disminuye hasta el primero de secundaria y pues en algunos casos, ¿cuáles son los factores? Pues a lo mejor el no utilizar las TIC, ¿no? Tecnologías de la información,
En algunos casos por los docentes, porque pues en su época no existían. Las personas, digamos, jóvenes son nativos de la tecnología, pero a la docencia le costó mucho, o le está costando mucho adaptarse también, ¿no? Entonces, en ese contexto y a lo mejor en el interés que ponen los alumnos para poder integrarse a esta nueva normalidad, es donde pues nos está costando mucho trabajo adaptarnos, ¿no? Eso es todo, Laila. Muchas gracias, Juan Carlos. Sí, y efectivamente, ahora que han pasado pues prácticamente un año, ¿no? O la mitad del año del ciclo escolar y la mitad del otro, pues sí, han habido evaluaciones donde los profesores precisamente están tratando de que los chicos se pongan al corriente, pero no ha sido como una carrera contrarreloj. Pero bueno, esperemos que lo podamos lograr. Pues realmente con esta calculado, sobre todo por el tema de las preguntas, no sé si alguien quiere aportar algo más antes de cerrar la sesión. ¿No? No, Perfecto. gracias. Perfecto. Pues les quiero agradecer muchísimo su atención y que hayamos seguido al pie de la letra el reglamento y que hayamos fomentado la participación de este foro, de este grupo focal. Les agradezco que tengan una linda noche y pues nos vemos en la siguiente. Igualmente, buenas noches a todos. Okay. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego. No, gracias, Igualmente. Leila, hasta luego. Hasta luego a todos. Hasta luego.